Bueno, entonces vamos a hacer algún problema de la guía que les voy a compartir algo de la guía. Esperen que me olvidé de subir la guía a la página, pero bueno, les voy a mostrar más o menos cómo es y ya voy a actualizar la página con las guías. Clases, problemas, guías. Bueno, ven, estos son, la primera guía creo que tiene 5 problemas, de los cuales uno en realidad es reproducir, que es lo que vamos a hacer ahora, no en su totalidad, pero parte de lo que aparece en el libro de Physical Biology of the Cell, que trata de estimar cosas dentro de esta bacteria, de Escherichia coli, que es toda esta parte de estimaciones, cuántas proteínas, cuánta, cuántos lípidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bien, entonces ahora voy a... Bien, entonces vamos a hacer uno de los problemas de la guía. Ah, veo que no. Bien, entonces este problema de la guía es justamente tratar de reproducir esos cálculos de esa parte del libro que lo que hace es, trata de estimar algunas cosas que hay dentro de Escherichia coli. Esta es una imagen que está en el libro y este es el tamaño que tiene la bacteria. Bien, ahora, ¿por qué nos importa esta cuantificación? Me parece interesante algo que dice el libro, que lo reproduje acá, y es, una de las cosas, por ejemplo, bueno, por un lado es porque es de interés hacer el modelado matemático. Justamente toda el área que se llama de biología de sistemas trata de cuantificar los procesos que están ocurriendo, comparar esa cuantificación con las observaciones. Y hay toda un área que se llama de biología sintética que trata de generar, eh, o sea, sintetizar sistemas que se comporten de alguna forma, por lo menos sus cascadas de reacciones se comporten de una determinada forma, hacerlas ingenierilmente, diseñarlo. Y para todas esas cosas es importante la cuantificación. Y en particular también es importante porque en general la biología, los procesos que suceden en los organismos vivos tienden a ser redundantes. O sea, justamente para garantizar la vida y porque la vida surge después de años y años de evolución y de cambios azarosos que finalmente se fijan porque constituyen alguna ventaja para el organismo, hay mucha prueba y error en el camino, entonces quedan muchos mecanismos simultáneos y a veces mecanismos que tienden a generar cosas diferentes. Y entonces, ¿cuál de los dos gana? Ahí yo puedo decir, esto me sube esta concentración y esto me lo baja. ¿Y quién gana? Bueno, ahí yo necesito cuantificar para poder determinar quién gana o quién pierde, o cuál es el resultado final. Y una cosa interesante sobre esta cuantificación, que más que nada se basa en tratar de estimar concentraciones, y sí, concentraciones dentro de la célula. Algo que dice que es interesante, que yo se los mencioné antes, es que si yo tengo dentro de la célula una molécula que está en una gran cantidad, entonces sí tiene sentido hablar de concentración. O sea, en lugar de pensar en cada molécula individual, estoy pensando en grupos de moléculas. ¿Cuántas moléculas por unidad de volumen? Y entonces mi modelado va a ser en función de las concentraciones, cómo varían las concentraciones con el tiempo, por ejemplo. Ahora, si solamente tengo una o dos moléculas o tengo poquitas, ya hablar de concentraciones no tiene tanto sentido.
Y en general, cuando uno está con pocas moléculas en este medio acuoso, donde las moléculas se golpean contra las de agua, porque hay una temperatura, porque hay una cosa estocástica, una cosa ahí que yo no la describo en su totalidad, porque no describo todas las moléculas de agua, pero a cada molécula individual que me interesa, por ejemplo, los motores moleculares de los que hablé, eh, macromoléculas, este, están en permanente interacción con ese medio, en ese entorno con temperatura, y ahí típicamente la descripción es bastante probabilística, porque el cambio temporal a esa escala de las moléculas únicas es un cambio bastante estocástico, justamente por la interacción con todas las moléculas de agua y con todos los otros componentes que hay en la célula. Entonces, saber si yo estoy en concentraciones donde tiene sentido que yo haga un modelado en términos de concentraciones, o si más bien tiene sentido que mire a las moléculas individuales, es algo interesante para saber. Bueno, este capítulo y este en particular este cálculo es más que nada para tener órdenes de magnitud, basados en suposiciones muy sencillas. Por ejemplo, que yo puedo calcular el volumen de esta bacteria, que es un organismo unicelular. Lo puedo calcular como si fuera un cilindro que tiene 2 micrones de largo y el diámetro es de 1 micrón. Entonces, si es un cilindro, el volumen cilíndrico sería pi por el radio al cuadrado, ese es el área del círculo del cilindro, por la altura del cilindro, eso me está dando de volumen 1,6 micrones al cubo. Como uno quiere en general pasar a litro, bueno, en muchas circunstancias, porque como le dije, las concentraciones se suelen medir en alguna cosa de molar, puede ser picomolar, micromolar, milimolar, etc. Uno pasa el volumen a litro y el litro es decímetro cúbico, ¿no? Entonces puedo pasar el micrón a decímetro. En realidad el micrón cúbico es 10 a la menos 15, pero bueno. Entonces, el micrón es 10 a la menos 5 decímetros, entonces 1,6 micrones cúbicos es 1,6 por 10 a la menos 15 decímetros cúbicos, pero un decímetro cúbico es un litro, así que esto es 1,6 por 10 a la menos 15 litros, y el 10 a la menos 15 es femto. ¿No? Esto es del libro. Bien, entonces supongamos que tenemos este volumen y que usamos, y suponemos que lo que más importa es la densidad del agua. Sabemos que no es exacto así, porque habíamos dicho que solo el 70% de la masa es por el agua, pero olvidémonos de lo que contribuyen las otras cosas, la masa seca, y pensemos que la densidad fuera la del agua, y sabemos que es 1 kilo por litro la densidad del agua. Entonces, si la llenamos toda de agua, ese cilindro acá, en lugar de tener el 1,5, dejamos un femtolitro, que es orden de magnitud, y le meto esa densidad de 1 kilo por litro, me da que lo que pesa es 10 a la menos 12 gramos, o lo mismo quiere decir un picogramo. O sea, un picogramo es el peso de estas bacterias, más o menos. Y acá recuerdo la tabla de las composiciones, que dijimos que el 70% era agua y el 30% era el resto, y de ese resto la mitad era proteína, ¿no? Bien, todo esto. Bien. Entonces, si uno mira justamente este link que yo les di de biología en números de Rob Phillips, ahí él dice que a partir de distintas mediciones de cómo es la composición química de las bacterias, se ve que por cada átomo de nitrógeno hay más o menos 2 de oxígeno, 7 de hidrógeno y 4 de carbono. Tengo miedo de usar de usar la tableta, pero a ver, esperen que quiero ver lo que tengo acá. Bueno, entonces, las masas atómicas, o sea, los números atómicos y el peso atómico de nitrógeno son 14, 12, 16
y uno el de hidrógeno. Em, y lo que sabemos es que eso lo que significa es que si yo tengo un átomo de hidrógeno, pesa, esto sería en estas unidades de masa atómica, eh, este átomo pesa 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, la masa que voy a tener en masa seca sería la masa del nitrógeno por el número de átomos de nitrógeno más la masa de carbono por el número de átomos de carbono más oxígeno, así. Pero sé que el número de átomos de carbono es 4 veces el de nitrógeno. El de hidrógeno es 7 veces el de nitrógeno. El de oxígeno es 2 veces el de nitrógeno. O sea, puedo referir todos esos números de átomos a los de nitrógeno y puedo deducir entonces cuántos átomos de nitrógeno tengo. Deduzco cuántos átomos de nitrógeno tengo porque hago toda esa masa total es la que yo voy a igualar a lo que corresponde a la masa seca, que sería el 30% de un femtolitro, o sea, 0,3 femtolitros. Y si deduzco el número de átomos de nitrógeno, deduzco el de carbono, que es 4 veces eso, y me da 7 por 10 a la 9, o sea, más o menos 10 a la 10 átomos de carbono en una bacteria. Bueno, la masa que corresponde a proteínas dijimos que era la mitad de la masa seca, o sea, ahí no le puse el 0 delante y no sé si se ve el punto, es 0,15 picogramos. Bien, entonces el siguiente paso que hacen en el libro es estimar más o menos cuál es el peso o la masa, digamos, de un aminoácido típico. Esta es una lista de los aminoácidos y de su masa molecular en Dalton, que es 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Y entonces si uno mira acá, qué sé yo, primero 90, después 170, 130, 75. Algunos llegan a medio del orden de 200, 180, pero también hay otros bastante por abajo de 100. Digamos que más o menos 100, 150 Dalton sería una masa típica, que es lo que propone el libro. Y como les dije, bueno, esto es lo que corresponde a un Dalton. Ups. Y entonces esperen que quiero ver. Ay, no. No sé qué pasó. Ahí va. Bueno, entonces esto es lo que corresponde a un Dalton. Y ahí me olvidé de poner, de animar algunas de las cosas, pero bueno. Entonces, ¿cómo es de grande una proteína típica? Y ahí uno puede ir al Biology by the Numbers para mirar cómo es de grande una proteína típica, porque lo que tenemos es lo que sería el peso típico de un aminoácido. Y acá hay algunos ejemplos de proteínas de ese libro, y hay dos que toma como ejemplos en el libro. Uno es esta proteína, que tiene una masa molecular de 55 kilodaltos, y otra es esta otra que es bastante más grande, que es la que fabrica el ATP, o la que ayuda a fabricar, a poder obtener el ATP a partir de las cosas que se ingieren, y esa tiene entre 500 y 600 kilodalton. Entonces, con esto, con estas masas, y sabiendo que la masa de un aminoácido es más o menos 100 Dalton, uno puede más o menos estimar cuántos aminoácidos hay en cada una de estas proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, cuya masa era 55 kilodalton, si cada uno es más o menos tiene una masa de 100 Dalton, me da unos 500 aminoácidos. O sea, de esta forma es que uno puede ir así con los dedos, ¿no? Son estas estimaciones bastante con los dedos, de pensar cuántas cosas hay adentro de la célula, cuántas moléculas de cada cosa, o cuánta Mm. masa.
Profesora, Sí, ¿qué, qué es un rubisco? es una proteína que está en mucha abundancia y que, espera que, bah, que es procesa el dióxido de carbono. Es una proteína que está muy en abundancia. No sé bien dónde, en qué organismos. Bueno, Plantas. en plantas. Ok, gracias. Sí. Si alguien quiere Gracias. decir algo más, bienvenido. Sí, esa última parte del ejercicio no la entendí muy bien. O sea, ¿cuál es el propósito? A partir de No, el información, propósito del ejercicio en realidad tenés que leer el texto y reproducir los cálculos. Yo te estoy contando los cálculos que va haciendo el texto. El texto va tratando de estimar cuántas moléculas hay de distintas cosas dentro de la de Escherichia coli. acuerdo, gracias, ¿Mm? ¿Mm? gracias. Sí, no copié todo el texto acá. Te voy diciendo, porque algunas cosas las saca un poquito de conocimiento propio y yo les estoy dando con esta explicación algunos links a sitios a donde pueden sacar información. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos, esta otra cosa que les acabo de mostrar muestra aproximadamente cuántos aminoácidos hay en una proteína. En el libro directamente dice, vamos a suponer que una proteína típica tiene 300 aminoácidos. Por supuesto que son muy distintas las proteínas. Esta rubisco habíamos dicho 500, ¿no? Aminoácidos aproximadamente. Y la otra era mucho más, tenía más masa y si pensamos que todos los aminoácidos son más o menos de 100 Dalton, tiene más aminoácidos. Pero, o sea, esa transparencia que acabo de mostrar era más que nada para ver el, para validar esto que dice el libro, que una proteína típica tiene 300 aminoácidos. Y como cada aminoácido tiene 100 Dalton, una proteína típica tiene una masa de 30 kilodalton. ¿Mm? Entonces, si paso a gramos, eh, esta es la masa de una proteína típica, 5 por 10 a la menos 20. Y por lo tanto, si la masa total de las proteínas era 0.15 picogramos, con esta estimación de lo que es la masa de una proteína típica, podemos sacar más o menos cuántas proteínas hay en una bacteria, que es 3 millones de proteínas aproximadamente, de moléculas, ¿no? De, no de tipos de proteínas, sino de cada individuo proteína. Podrían ser todas iguales, del mismo tipo. ¿Mm? Bueno, después hay siempre una parte de las proteínas que están en la membrana y hay otras que están en el interior de la célula. Suponiendo que un tercio está en la membrana, me da que hay 2 millones más o menos en el interior de la célula. Y, pero por otro lado puedo comparar con cuántas moléculas de agua tengo. Habíamos dicho que la masa de agua era el 70% de la masa de la bacteria. La bacteria pesaba 1 picogramo y por lo tanto 0,7 picogramos son de agua. La masa de la molécula de agua en gramos es este número que está acá y por lo tanto hay 10 a la 10 moléculas de agua. Entonces eso me va dando una idea de cómo es los números de moléculas que hay, de distintas cosas, de proteínas, de agua, ir estimando esas cantidades. Eh, y así se pueden seguir reproduciendo estas cuentas del libro. El otro problema que les quería mencionar de la guía es el siguiente, que también hace uso de algunas cosas que tal vez las debería haber expandido un poquito más en el enunciado del problema. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En lo que hablábamos antes sobre saber cómo tiene sentido tratar a las moléculas dependiendo de la concentración, ¿qué números, o sea, cuál es el parámetro para decir si tenemos una alta concentración o una baja No, concentración? bueno, en particular, digamos, vamos a ver un poquito, ya empezamos la clase que viene con algunas cosas
de probabilidad y de descripción de fenómenos estocásticos. Cuando uno tiene una cosa numerable, eh, que digamos que el número, o sea, suponete que yo tengo un volumen muy pequeño y tengo cosas que puedo contar, por ejemplo, moléculas dentro de un volumen. Y si es muy pequeño, a veces tengo 10 moléculas, otras veces tengo 8, otras veces tengo 12. Entonces ese número va fluctuando. ¿Cómo fluctúa ese número, que no es un número fijo, sino que está variando? ¿Cómo fluctúa alrededor del promedio, de lo que se llama el valor medio? O sea, ese número fluctuante es lo que se llama una variable estocástica y tiene un valor medio. Ese valor medio eh, uno lo puede calcular como el promedio a lo largo del tiempo, por ejemplo. Es una buena aproximación de ese valor medio. ¿Cómo fluctúa alrededor de ese valor medio? Típica, una buena estadística de cómo fluctúa es un proceso en el cual las variaciones alrededor del valor medio son del orden de la raíz cuadrada del valor medio. O sea, es como que el número está entre el valor medio y la raíz cuadrada, o menos el valor medio más la raíz cuadrada y el valor medio menos la raíz cuadrada, más o menos. Orden de magnitud. Ok, Es algo que ustedes ven, por ejemplo, cuando analizan errores y ese tipo de cosas en el laboratorio, ¿no es cierto? sí. Es el desvío estándar, por ejemplo, del promedio. Eh, o bueno, el desvío estándar. Entonces, si vos tenés, ahí vos podés comparar cómo es ese valor medio con su raíz cuadrada aproximadamente. Y eso te va a decir más o menos cómo está fluctuando. Entonces, si la raíz cuadrada es despreciable respecto del valor medio, sabes que describir lo que le pasa al valor medio viene bien. La concentración, en definitiva, es de alguna forma, tiene que ver con el valor medio, ¿no? Claro, entonces se define la concentración en base a cómo es la fluctuación en el tiempo Exactamente, y en base a eso uno ve qué descripción es más acorde. eso sería igual, vamos a ver que uno puede trabajar también con probabilidades, así como, o sea, la concentración en definitiva es una densidad en el número de partículas. Y lo que vamos a ver es que, digamos, y tiene sentido en la medida en que yo estoy, o sea, pensá como, vos sos física, ¿no? La que me pregunta, sos de física. Sí, Cuando nosotros mirábamos la descripción continua de la materia, ¿no? Teníamos un objeto que lo subdividíamos en un montón de volúmenes que decíamos son como, los vamos a tratar como si fueran diferenciales, muy chiquitos, pero tienen que ser volúmenes que tengan muchas moléculas adentro. ¿Por qué? Porque yo justamente quería evitar tener esas fluctuaciones alrededor del valor medio del número de moléculas que tenía ahí. Y entonces la concentración o la densidad la definía como cuánta masa tenía ahí en promedio dividido el volumen, ¿no? Y eso me daba una densidad bien definida. Si las fluctuaciones son muy grandes, porque tomé un volumen muy chiquito, ya no me sirve esa descripción de... ¿Mm? De todos modos, uno puede, cuando tiene pocas cosas, puede preguntarse cuál es la probabilidad de que encuentre una cosa acá adentro. Y trabajar entonces con probabilidades en lugar de con concentraciones. No es que solo sigo a las moléculas individuales, puedo también trabajar con algo que tiene que ver con la probabilidad de encontrar una molécula. Lo vamos a ver más perfecto. adelante. Dale, ¿Mm? gracias. Ok, bueno, entonces el problema siguiente, les iba a dar algunos hints y ¿qué es esto? Que dice, haga una estimación de la composición de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en la masa seca de una bacteria y usando el conocimiento del tamaño y la masa, y que la fracción de esa masa seca es más o menos el 30%, em, y los componentes químicos, calcule, o sea, cuántos átomos de carbono por cuántos átomos de hidrógeno, por cuántos de oxígeno, por cuántos de nitrógeno, medio, ¿no?
Y en realidad, la forma de abordar este problema es, por un lado, ver qué pasa con las proteínas, después ver qué pasa con los lípidos, qué pasa con los ácidos nucleicos, etc. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las proteínas, lo que uno hace es se fija cómo son los aminoácidos, cuál es la composición típica de los aminoácidos, ¿m? Para determinar cuáles son estos números, cuántos hidrógenos por cuántos carbonos o cuántos oxígenos por cuántos carbonos, cuántos nitrógenos por cuántos carbonos eh, en los aminoácidos, y eso me va a servir para tener una idea de la proteína. Y después uno hace algo similar con lo que va a formar a los ácidos nucleicos, con los azúcares, con los lípidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las proteínas, el número promedio que uno ve de los átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y nitrógeno en alguna parte de los aminoácidos, o sea, tiene que mirar cómo es la estructura de los aminoácidos. Esos son los números promedios. Las distintas partes de las proteínas tienen esas relaciones de átomos, más o menos en promedio, y entonces ahí uno puede sacar cuántos átomos de carbono por cuántos átomos de hidrógeno, por cuántos átomos de oxígeno, por cuántos átomos de nitrógeno, y entonces ahí arma como una fórmula, que sería la composición típica de una proteína. Sería una cosa así, bueno, que puede estar, esto sería en los aminoácidos, la composición típica de un aminoácido que puede estar multiplicado, ¿no? Estos serían las fracciones de cuántos versus cuánto. Y estos son los números que se obtienen de esa forma así con los dedos. O sea, estos son todos cálculos de este libro que a mí me parece que da cierto manejo después de entender cómo son las composiciones, cómo son las distintas unidades en las que se miden cosas, y que les da cierta intuición de números. Por eso es que puse estos problemas. No son súper así, son para ganar un poco de intuición. Entonces, guíense por el libro, por el capítulo y por el sitio web de Biología para los Números. Y fíjense en la discusión entre ustedes a qué conclusiones llegan. Bueno, finalmente, si uno mira que la mayor parte de la masa seca es debida a las proteínas, la verdad, puede decir, bueno, que la relación está dominada por la relación entre carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Está gobernada por la de las proteínas. Pero bueno. Bueno, entonces, esto está ahí. Bien. Entonces, déjenme ver que hay otro mensaje. Ok. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, y lo que vamos a hacer es, voy a hacer el doodle para ver si corremos más temprano miércoles y viernes o no. Y después yo les voy a mandar la lista de las personas por grupos, y después les voy diciendo cada cuánto me gustaría que fueran entregando los problemas. Vamos viendo cómo va, cómo sigue todo. ¿Está bien? Dale. Bueno, Bueno, dale. bueno. Perfecto. Una pregunta, Silvina. ¿Las clases grabadas van a estar en la Espera que página de la espera materia? que voy a parar la grabación.